La historia de nuestros pueblos se cuenta a través de arte y sus diferentes formas de expresión, tales como la literatura, la danza, la pintura, la fotografía, el teatro y el cine. Bienvenidos a un nuevo episodio de Prisma, la cultura que nos ilumina, una coproducción conjunta entre Telesur y CGTN en español. En la próxima media hora haremos un pequeño recorrido por la cultura milenaria de China y por la diversidad cultural de América Latina. Soy Pan Qingqing y desde nuestro estudio en Beijing nos conectaremos con nuestra compañera Viviana Erazo, quien se encuentra en Venezuela. Hola Viviana, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Qingqing, un gusto coincidir en este espacio. Reciban nuestro afecto desde la sede de Telesur en Caracas. Y con un saludo para la prosperidad común, damos la bienvenida a quienes nos ven y acompañan en este nuevo viaje de exploración por el quehacer cultural de China y América Latina. Gracias Viviana por compartir con nosotros las creaciones y tradiciones desde América Latina. A ver cómo la gente disfruta de la primavera en el Festival de Qingming. Quizás nuestros televidentes sientan curiosidad por saber cómo celebran este festival los antiguos chinos. Pues bien, el célebre cuadro Romería en el río de Día de la Claridad Pura podría ofrecer algunas respuestas. Viviana, cuéntanos qué iniciativas culturales veremos desde América Latina. Gracias a ti, Qingqing. En esta nueva entrega, como siempre, les traemos información cultural de América Latina y el Caribe. En Cuba se realizó el Encuentro Internacional de Academias para la Enseñanza del Ballet 2024, que reunió en La Habana a más de 200 profesores, estudiantes y bailarines de 13 países, dedicado al aniversario 110 del natalicio del coreógrafo cubano Fernando Alonso. Se celebró del 22 al 30 de marzo en una fiesta cuyo eje central fue el análisis de los elementos medulares en la pedagogía de la danza académica. Por otra parte, en Venezuela se convirtió el escenario del Teatro Internacional con la celebración de la tercera edición del Festival Internacional de Teatro Progresista 2024, que contó con la participación de 20 países y la presentación de más de 800 funciones en todo el territorio nacional, en las que los asistentes pudieron disfrutar de una fiesta teatral cuyo mensaje y lema fue que sea humana la humanidad. Descubramos estas historias en los siguientes reportajes. ¿Cómo puede la población actual hacerse una idea de las cosas que hacía la gente durante la fiesta de Qingming hace 1000 años? Quizás una visita a la exposición inmersiva titulada Obra maestra en movimiento, Romería en el río del Día de la Claridad Pura, sea un buen comienzo. La pintura manuscrita original presenta una vista panorámica de Bianjin, la capital de la dinastía Song del Norte durante los siglos X a XII, ofreciendo una vívida representación de las diversas actividades del festival. Ahora, a través de una fusión perfecta de animación digital y pantallas interactivas, la exposición insufla nueva vida a esta obra maestra atemporal. Una de las escenas más icónicas del cuadro retrata un puente que cruza el río Bianhe, rebosante de vida, mientras los peatones se maravillan con los peces que hay debajo, un pasatiempo muy típico de Qingming durante la era Song del Norte. Otro segmento cautivador muestra el bullicioso mercado, donde los vendedores ofrecen una gran variedad de mercancías a multitudes de ansiosos compradores, infundiendo a la ciudad una vibrante energía a medida que Qingming se adentra en un clima más cálido. La exposición mide 128 metros de longitud y 6,5 metros de altura, varios cientos de veces mayor que el cuadro original. La muestra digital contiene más de 1000 figuras, ganado, carruajes y barcos. Además, también muestra la capital antigua durante el anochecer, ya que los mercados nocturnos se hicieron populares desde este periodo. Es una obra maestra en movimiento que ofrece una oportunidad única de adentrarse en la pintura y sumergirse en su mundo. Romería en el río del Día de la Claridad Pura ha sido reproducido y referenciado ampliamente a lo largo de la historia china y sigue siendo un venerado tesoro cultural en el país.
En Cuba se realizó el Encuentro Internacional de Academias para la Enseñanza del Ballet 2024, que reunió en La Habana a más de 200 profesores, estudiantes y bailarines de 13 países, dedicado al aniversario 110 del natalicio del coreógrafo cubano Fernando Alonso, llevado a cabo del 22 al 30 de marzo, en una fiesta cuyo eje central fue el análisis de los elementos medulares en la pedagogía de la danza académica. Los asistentes a la cita también intercambiaron criterios a partir de las diferentes técnicas, estilos, entrenamientos, creación coreográfica y otros elementos desde las experiencias nacionales y extranjeras. El encuentro de danza cuenta con el sello de los Alonso, así como de la estela de figuras del ballet cubano decantadas hacia el magisterio, premisa indispensable desde la creación de la compañía y la academia. Marzo es el mes en el que se celebra el Día Internacional del Teatro. Este mismo mes, en Venezuela, tuvo lugar la tercera edición del Festival Internacional de Teatro Progresista que realiza este país de manera consecutiva desde hace 3 años. Esta edición tuvo una convocatoria que involucró a más de 299 agrupaciones nacionales e internacionales. En total participaron 21 países de todo el mundo, cada uno con propuesta que fueron una fotografía social de su país. El lema de esta edición, que sea humana la humanidad, es una frase de la composición musical del cantautor venezolano Alí Primera. Cuba fue el país invitado de honor y se rindió homenaje a la primera actriz Aura Rivas. Este evento se realizó de manera simultánea en más de 15 espacios teatrales de la capital venezolana. Saludos, ya estamos de regreso. Ahora conozcamos a nuestro personaje prisma de esta edición. Para esta entrega, el equipo de producción de Telesur entrevistó a una actriz y cantante uruguaya. Viviana, cuéntanos un poco más. Sí, Jinjin, en esta ocasión queremos hablarte de una joven natural de Montevideo, Uruguay, que es actriz, cantante y dramaturga. Su trabajo le ha permitido interpretar personajes no solo sobre las tablas, sino que la han llevado a las pantallas del cine y la televisión. Estamos hablando de Josefina Trías, quien además se dedica a estudiar letras. Sobre su trabajo y su trayectoria les queremos hablar en el siguiente material que queremos compartir con ustedes. Bueno, yo quise ser actriz desde chiquita, desde muy tempranamente yo ya sabía que quería ser actriz. Después la necesidad de escribir y de llevar temas a la escena vino más adelante. Si bien estudié letras paralelamente a la carrera de actuación, estudié letras en la Facultad de Humanidades en Montevideo. Me dedico a hacer teatro básicamente, a hacer cine y televisión en Uruguay y bueno, y eso es lo que amo hacer. Me parece que hay como 2 etapas bien claras en mi carrera. Una es toda la primera etapa, que son 10, 12 años, donde yo actúo mucho teatro, algunas cosas de series o de cine. Y después esta obra, Terrorismo Emocional, que es la primera obra que yo escribo para hacer en escena como también autora y que presento mis temas, mi subjetividad la pongo ahí sobre el escenario y también entonces la actuación empieza a ser una actuación muy autoral, si se quiere, ¿no? Porque además Terrorismo me trae también algunas series que se pueden ver en plataformas, que me empiezan a llamar y a convocar como actriz a partir de que directores y directoras me ven en el teatro, me convocan para películas, para series. Entonces es como un antes y un después Terrorismo Emocional en mi vida y a la vez la sigo haciendo. Es como... Es muy rico y muy grande como la dimensión de lo que me ha dado a mí como artista esta obra. Ya no lloro más. No tanto como antes. Terrorismo Emocional se estrenó en 2018, el 4 de mayo de 2018 en la ciudad de Montevideo. Y al principio teníamos un arreglo con el teatro de 4 funciones. Esa era como, bueno, junto a Bruno Contenti, el director, teníamos ese arreglo y esa expectativa con respecto a la obra y de repente empezamos a agotar las funciones, empezaron a agotarse las funciones con semanas de antelación. Y bueno, y Terrorismo nos ha llevado por Argentina varias oportunidades, estuvimos en Santa Fe, en Bariloche, en Buenos Aires, en Chile, estuvimos por varias ciudades. Hemos recorrido casi todo el territorio nacional, más de 15 ciudades de Uruguay
indefectiblemente soy las dos cosas. Nunca, desde el momento en que la escritura se transformó en una necesidad, no es que yo me coloqué en el lugar de, voy a representar a, pero inevitablemente eso se dio desde el momento en que yo decidí escribir honestamente, quiero decir. Y desde el momento en que soy una mujer sensible con las cosas que nos pasan como mujeres y como artistas de esta era y de este tiempo, inevitablemente eso iba a hacerme dialogar y a hablar por otras, digamos. Y así creo que el recorrido de la obra y estas 118 funciones me han demostrado a mí que sí, que represento la voz de muchas, ¿no? Esto que estoy haciendo es una declaración de amor. Entonces estoy desarrollando esta saga, cuyo personaje protagonista es Clara, que en esta historia en terrorismo emocional le pasa lo que le pasa, y en Llamaste a Walter, que es otra de mis obras, donde interpreto a Clara, pero con 17 años, ya está reunida con su familia y qué sé yo. Pero el terrorismo emocional viene por esta cosa de Clara sumergiéndose nuevamente en el mundo de la soltería, de reconfigurar sus vínculos, volver a preguntarse cómo está ella, el vínculo con su cuerpo, con su familia, por ahí va la cosa. Así vamos los dos sufriendo apenas, bebiendo de la misma fuente oscura, de un agua eternamente sorprendida. Y el cielo es todo negro, ataúd, tierra, mar abierto, naufragio, marejada. Y estamos solos. Es una obra pensada para aquellas personas que están atravesando un duelo, si se quiere, del tipo que sea, no tiene por qué ser solo amoroso. Cuando la hicimos, cuando la estábamos haciendo con Bruno Contenti y su director, pensábamos en esto, ¿no? En realidad está dirigida para personas de todas las edades, mujeres y hombres, pero sí hay algo determinante a la hora de pensar, Clara se separa y entonces inicia este viaje de terrorismo emocional de un año en su vida, en donde ella empieza a buscar la manera de reconstruirse, ¿no? De volver a juntar sus pedazos, de volver a pensarse sola, después de haberse pensado la vida con un otro. Y entonces, de alguna manera, es un canto un poco a esta resiliencia, ¿no? A este buscarse y rebuscárselas. Sé que tiene un costado femenino importante, porque Clara habla desde ese lugar, desde su lugar de mujer de 30, latinoamericana. Entonces se hace preguntas y la interpelan cosas como mujer montevideana, uruguaya, latinoamericana de 30. Y eso nos toca a muchas, ¿no? Y por otro lado hay una historia universal, ¿no? Que es una historia de desamor. ¿A quién no le rompieron el corazón alguna vez? ¿Quién dejó de ser amado alguna vez? ¿O quién amó mucho? Y entonces, en ese sentido, terrorismo emocional junta todas estas temáticas. No lloras tanto. Por dos razones: o no fue tan difícil olvidarte, o ya lloré demasiado. En mi caso, creo que hay un poco de las dos. La segunda seguro. La primera todavía la estoy averiguando. Ahora, hay que llenarse de cosas. Cuando terminamos, lo primero que me dije fue: ok, de esto sale algo creativo. Soy una lectora bastante empedernida. Leo mucha poesía, leo mucha dramaturgia. De hecho, terrorismo emocional es un homenaje, es un primer homenaje, si se quiere, de mis primeras lecturas. Hay mucha música que ronda el monólogo, muy poético. Está todo ese entramado cultural que a mí me ha formado como creadora. Yo, en el caso de Clara, habla de su adolescencia, y en esa adolescencia también está todo el mundo Cris Morena, de las telenovelas de Chiquititas, de Rebelde Way, que con nosotras como adolescentes mirábamos cuando éramos chicas. Pero la verdad que el horizonte como de referentes culturales en el caso de Clara es amplio, porque en mi caso es amplio, y eso intenté volcarlo, ¿no? El cine, la literatura, la dramaturgia, mi propio vínculo con el teatro uruguayo, argentino. Hay como mucha referencia ahí. Tenemos fama de ser un país gris y fama de ser un país triste. Y yo
te diría que quisiera que se vieran las dos cosas. De hecho, Terrorismo Emocional es una obra que tiene las dos caras del teatro, digamos. Es un monólogo donde Clara está muy triste, pero el público se ríe mucho. Es un monólogo cargado de humor. Disfruté mucho ya de la escritura, sabiendo que después esas funciones, cuando ya compartiera el material con la gente, iban a ser funciones de mucho goce. Y yo como actriz disfruto mucho de las funciones. Yo te diría que ya Terrorismo Emocional como obra uruguaya ya tiene como esta cosa más dialéctica, ¿no? Ni una cosa ni la otra, las dos. A mí es el teatro que me gusta ver, es la literatura que me gusta leer. El teatro es un arte único, es un arte de convivencia, de lo vivencial, del convivio, es un arte del presente, es uno de los pocos artes del presente. No tengo ninguna duda de que va a seguir existiendo. Gracias, Viviana. Nos complace mucho conocer el trabajo de esta artista latinoamericana que nos permite conocer más de cerca la música, el cine y la televisión de su país. Si se debe reparar un libro antiguo con urgencia, ¿cómo puede una nueva generación de restauradores conseguir el papel de morera que necesitan para hacerlo? Vamos a averiguar en la Biblioteca Nacional de China en Beijing. Una nueva integrante del equipo de restauración consulta a sus colegas más experimentados sobre un libro antiguo muy deteriorado. En estos casos, a los jóvenes restauradores con frecuencia les resulta difícil saber por dónde empezar. Tu Weisheng lleva 46 años trabajando en la Biblioteca Nacional de China. Ha participado en la restauración de los manuscritos de Don Juan, la enciclopedia Yongle y otros grandes tesoros de la biblioteca. También ha sido mentor de más de 10 jóvenes restauradores a lo largo de los años. Tu ya superó la edad de jubilación, pero sigue trabajando duro para mejorar las técnicas y los materiales de su oficio. En los últimos años se ha dedicado a buscar tipos de papel más adecuados, un verdadero problema para la restauración de libros. Desde su fundación, la Biblioteca Nacional de China ha podido comprar papel antiguo de alta calidad. Pero con el paso del tiempo, el papel antiguo se utiliza cada vez menos y ahora es coleccionado por su propio valor. De modo que su precio ha aumentado considerablemente y ahora es cada vez más difícil encontrarlo en el mercado. En 2014, la Biblioteca Nacional de China tuvo que posponer un proyecto para restaurar valiosos clásicos de la dinastía Tang, pues no era posible encontrar el papel adecuado. Un tiempo después, Tu Weisheng, responsable del proyecto, encontró a un especialista en papel hecho a mano llamado Gong Bin. Gong ha pasado más de una década estudiando las antiguas técnicas de producción de papel hecho a mano. Este tipo de papel solo puede producirse en pequeños lotes, por lo que Gong Bin solo acepta encargos personalizados. En función de los distintos requisitos, selecciona las materias primas y los métodos de producción más adecuados para garantizar que cada hoja de papel que produce sea de la máxima calidad. Tras casi 2 años de investigación, Tu Weisheng y Gong Bin eligieron la corteza de morera como materia prima básica. Hicieron innumerables ensayos y cuidadosas pruebas de pH antes de producir finalmente el papel óptimo para restaurar los clásicos de la dinastía Tang.
因为现在我们用的纸呢，每年用了多少？你比如我说这种，我要求非常高，啊，但是我的用量非常低，所以一般大厂的呢，他就不愿意给你干。我估计就是能够满足我们要求的那个，在全国来讲找不出10家来，龚老师其中一家。说我那时候刚开始要租这个地方的时候，一来这院子一看有一棵桑树，那我觉得就是这个地方了，因为它本身就有我们需要的那个材料，那我们觉得这个地方也就是属于老天安排的。La fabricación de papel con corteza de morera se originó en la dinastía Tang. Es un tipo de papel delicado, suave y muy absorbente. Además, no es propenso a la decoloración, lo que lo hace ideal para hacer copias de libros clásicos. 我们平常都是冬天来做，那我们的这一次呢，就在仲夏的时候，我们来去看看这个纤维的皮子，在夏天的时候，它到底是有什么样的一种状态，和我们再说到冬天的时候做一个对比。这一道呢就是蒸这个栀子，蒸完了之后扒皮子，扒完皮子刮皮，刮完皮子再去煮，这就是我们在一个基础的这么一个前期的这几道提纯工艺的过程中的一个步骤。El proceso completo para convertir la corteza de morera en papel consta de más de 30 pasos. Esta técnica fue desarrollada por Cailun en el siglo II de nuestra era, pero se fue perdiendo poco a poco a medida que pasaba de generación en generación a través de los siglos. Convien ha redescubierto esta técnica que permanecía perdida. El batido con lino sirve para romper la fibra de la morera y convertirla en pulpa. El remojo de la fibra tras el despulpado produce la forma inicial de la pasta de papel. 这个夏天这个原料啊，咱们第一次来去看这实验这个，就是它还是没有这个冬天的好处理。水的密度不一样。好一点。可以的，特别的，比刚才好多了。对，因为它表面嘛好一些。Sacudiendo suavemente la malla con las manos, queda una fina capa de pulpa en ella. 对，您这个可以再来一次，还可以再来一次，厚点也行。这不会跑，这个加的只要够，你这个随便你怎么动也都行。Al evaporarse el agua, aparece la textura del papel. Puede que este sea el aspecto de la primera hoja de papel de la historia, hace 1000 años. La hermosa y frágil fibra vegetal se convierte finalmente en el material más confiable para escribir las palabras. El primer paso de la restauración consiste en encontrar un tipo de papel con el material, la textura y el color adecuados. El paso de los siglos ha vuelto amarillas las páginas del libro, en contraste con su blanco lechoso original. Esto significa que el restaurador también debe encontrar un pigmento adecuado para que el color del papel recién hecho coincida con el de las páginas antiguas. Un equipo de la Biblioteca Nacional de China se pone guantes gruesos para recoger castañas en el bosque. Estos estuches de cáscaras puntiagudas son los héroes improbables en el siguiente paso de la restauración de libros antiguos. 像这种植物的，它去年的和今年它颜色也会有区别，要能减个20-30斤，可能就差不多。Tian Tingting es subdirectora del equipo de restauración. Lleva varios años buscando los pigmentos naturales más adecuados para esta tarea. 其实我们以前最常用的是象丸子，还有一些茶叶来进行染色做旧。但现在我在做一个植物染色研究的项目，通过那个初步研究呢，我发现板栗壳呢，它会比象丸子壳染色的颜色稳定性会更好一些。Siguiendo la iniciativa de Tian Tingting,
El equipo de restauración ha pasado de utilizar bellotas a cáscaras de castaña. El papel para la restauración se empapa con la tinta y se seca al aire de forma natural. Después hay que hacer ajustes para que coincida con el tono de las páginas reales del libro con las que se integrará. Cui Zhibing elige el papel que utilizará para la restauración para asegurarse de que el color y el estado del papel coincide con los del original. Piensa utilizar una herramienta inesperada. 这是我们前段时间染的纸配那个汉书的，然后蒸一下，首先是给它固色，因为我们是植物染色，没有加任何的那个胶，所以它那个颜色成分不是很稳定，所以蒸一下，它这个固色效果会好。再一个就是给纸张做一个相当于湿润老化，然后让这个纸性更贴合原件吧。 就是我们蒸完的纸，可能会比蒸之前会颜色会深一点，所以我们在染纸的时候就是染的时候就让这个颜色比实际的是要浅一点，这样蒸完之后这颜色就差不多正好。 Hace 5 años, cuando Cui Zhibing se incorporó al equipo de restauración, nunca pensó que lo primero que aprendería sería amasar. 这个浆糊是修复古籍一个非常非常重要的一个工具。市场上那些有现成的那种裱画粉，然后我们不确定它那个里面的成分是不是纯净，然后不知道里面有没有什么防腐剂、添加剂什么的，我们自己做的就放心一些。 La pasta actúa como agente de unión entre el papel de restauración y las páginas dañadas. La extracción del almidón de la harina y la fabricación de la pasta son etapas fundamentales. La pasta elaborada sin ningún aditivo químico es la que mejor se adapta al papel antiguo y nunca podrá ser sustituida por un producto industrial. Como la pasta se disuelve en agua, los restauradores pueden controlar el proceso de restauración, lo que no solo mantiene en gran medida el aspecto original de los libros, sino que también deja margen para futuros trabajos. A pesar de sus innovaciones, estos jóvenes restauradores siguen respetando las prácticas tradicionales. Detrás de sus extraordinarias habilidades está su pasión por proteger los clásicos, una enorme dedicación y un sentido de responsabilidad transmitido de generación en generación. Los libros antiguos son los portadores de la memoria histórica, la sabiduría ideológica y el sistema de conocimientos de la nación china. Desde los herederos de patrimonio cultural inmaterial nacional de China hasta los jóvenes restauradores, pasando por el artesano de Babel antiguo, todos se rigen por el espíritu de la artesanía, heredando las habilidades tradicionales para la continuación de la vida de los libros antiguos. Después de ver este reportaje, ¿qué opinas? De acuerdo, Jingjing. Después de ver este reportaje me impresiona mucho la artesanía de todos ellos. Para seleccionar el papel restaurado y conseguir el efecto de coloración, incluso intentan seguir el antiguo método de copiar ellos mismos el papel, siguiendo estrictamente la técnica tradicional china del papel hecho a mano, y esperan que la antigua civilización se transmita de generación en generación mediante sus esfuerzos. Gracias, Viviana, por tus comentarios sobre patrimonio cultural inmaterial de China. Y de esta manera llegamos al final de esta edición de Prisma, un encuentro cultural que narra partes de la historia y la vasta diversidad de 2 continentes. Viviana. Gracias, Jingjing, a ti y a todo tu equipo en Beijing por tender una vez más el puente cultural que habla de lo mejor de nuestras tierras y su gente. Desde los estudios de Telesur en Caracas, Venezuela, llegue nuestro abrazo a ustedes. Gracias por compartir una entrega más de Prisma, la cultura que nos ilumina. Hasta pronto. Se despide Fan Jingjing desde Beijing. Síganos en las cuentas oficiales de CGTN en español y Telesur en las principales redes sociales. Hasta la próxima.